Miedosos y miedosas, ¿es Peter Pan's Neverland Nightmare la mejor película del Puniverse? Si querés averiguarlo, quédate a ver este video y no te pierdas esta crítica, sin spoiler, de este Peter Pan que deja de ser adorable y se convierte en alguien oscuro y siniestro. La película tiene 4 personajes principales. Peter Pan, que está totalmente trastornado. Campanita, que está arruinada de tanto meterse sustancias en el cuerpo. Michael, que es secuestrado por Peter Pan. Y su hermana Wendy, que se siente culpable por la desaparición de su hermano y hace todo para encontrarlo. Esta historia comienza, como es común en todo el universo de terror de Winnie the Pooh, con una introducción animada de la historia de este Peter Pan. Después la peli nos muestra cómo Peter trabaja en un circo en donde hace de payaso y donde tiene mucha química con los niños y siempre termina su número eligiendo a uno de ellos de entre el público para regalarle una figura hecha con globos. Pero más adelante nos van a revelar que eso es una maldición para el pequeño, ya que luego Peter se aparece en su casa para secuestrarlo y asesinar a sus padres en una escena brutal que vimos en los trailers y los avances, donde Peter termina con su rostro mutilado y muy mal herido. La historia va unos cuantos años más adelante en el tiempo e introduce a Wendy, su hermano Michael y el resto de su familia y nos muestra sus problemas y demás cosas que la verdad no le interesan a nadie, y acá es donde la peli se torna un poquito lenta y entra en un bache narrativo. Pero todo se pone más intenso y aterrador cuando Peter secuestra a Michael, algo que también ya vimos en los trailers y leímos en la sinopsis, y se lo lleva a una casa en medio del campo en donde lo va a tener cautivo hasta que decida llevarlo al país de nunca jamás, que ya cuando ustedes vean la película verán qué es ese lugar y qué significado tiene. En esta casa es donde también nos presentan al personaje de Campanita, que es una mujer que no está de acuerdo con lo que hace Peter, pero que está tan deshecha por las sustancias que le inyecta Peter, que tiene el cerebro tan manipulado que termina dándole la razón y ayudándolo en todas sus atrocidades. Don't you ever fucking question me again! Do you understand? I'm sorry. La peli avanza con algunas situaciones que tienen que ver con Wendy y su familia buscando a Michael, con ayuda de amigos y de la policía, también con escenas atroces que involucran niños, hasta que Peter decide ir en busca de un niño en particular y luego de masacrar a toda su familia es descubierto por Wendy, quien cruza caminos con Peter por primera vez en la película. A partir de acá entramos en la parte final de esta historia, con Wendy tratando de rescatar a su pequeño hermano y enfrentándose a Peter en un juego del gato y del ratón, con situaciones muy tensas, muy densas, muy sangrientas y muy aterradoras, que también involucran a Wendy y al Capitán Garfio, que ya verán ustedes quién resulta ser, así que estén atentos a los detalles.
Todo termina en un clímax brutal que deja un final abierto para lo que será el Puniverse Monsters Assemble, la película evento de este universo que va a reunir a la banda de Winnie the Pooh, a este Peter Pan, a un brutal Bambi y a un aterrador Pinocho, entre otros personajes, para enfrentarse a Christopher Robin, Wendy y el resto de los principales personajes humanos de este universo en una batalla que promete ser épica y sangrienta. Hello everyone. En líneas generales, la película está muy bien, con una buena construcción de personajes, con escenas sangrientas que tienen mucho gore, con climas perturbadores, con un maquillaje muy pero muy bueno, los efectos visuales están muy bien, la construcción de climas está bien lograda, pero el guión por momentos se mete en baches narrativos que son algo lentos y aburridos, típico del cine inglés, que hace que en algún momento el espectador se desconecte un poco de la historia. Respondiendo a la pregunta que hicimos al principio de este video de si esta película es la mejor del Puniverse hasta el momento, les digo que sí en cuanto a la profundidad y desarrollo del personaje de Peter Pan, pero que por ahora, en líneas generales, la mejor de todas sigue siendo Winnie the Pooh Sangre y Miel 1, a pesar de que los trajes no sean los mejores por el bajo presupuesto. Acuérdense de likear y suscribirse como ya lo hicieron Freddy Krueger y Jason Voorhees, pero sobre todo acuérdense de que si no quieren que este Peter Pan se aparezca para llevarlos a nunca jamás al estilo Michael Jackson, siempre miren debajo de sus camas antes de ir a dormir.